Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a desarrollar la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos, en particular el aparato llamado difusor divergente. ¿No recuerdas qué es un difusor divergente? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y entérate acerca del difusor divergente, este que visualizas acá en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Muy bien, este equipo es el último que nos falta por analizar para completar el análisis de todos los aparatos que trabajan bajo régimen estacionario. ¿No recuerdas cuáles son los equipos o aparatos que trabajan bajo régimen estacionario? Obsérvalos acá en el cuadro resumen. En pantalla se visualizan estos que están acá. El análisis matemático físico de estos aparatos perfectamente se puede ejecutar bajo el modelo de flujo estacionario o permanente, donde se cumplen este par de ecuaciones: la primera ley de la termodinámica y la conservación del flujo másico. ¡Excelente! Para ilustrar cómo vamos a trabajar con difusores, resolvamos el siguiente ejercicio. Por un difusor divergente adiabático circula refrigerante 134A, cuyas condiciones de entrada son vapor saturado a 30 grados centígrados con una velocidad de 240 metros por segundo, y a la salida una presión de 1000 kPa y una temperatura de 60 grados centígrados. Sabiendo que el área a la salida es 40 centímetros cuadrados, determinar: A. La velocidad a la salida del difusor. B. El flujo másico del refrigerante 134A. C. El área a la entrada del difusor. Y por último, la relación de áreas de entrada a la salida. Ilustremos lo que está sucediendo. En la parte izquierda de la pantalla se ha ilustrado lo que está sucediendo. Recordemos que el difusor es un aparato cuya aplicación en la ingeniería es el de aumentar la presión. Por supuesto, el aumento de la presión es a costa de una disminución de la velocidad. En la ilustración se visualiza un difusor divergente. Y recuerda que cuando el régimen del flujo es subsónico, es decir, velocidades menores a la del sonido, por tal razón el número de Mach es menor que 1, el comportamiento es el de un difusor, donde por supuesto la presión aumenta a costa de una disminución de la velocidad. Y este difusor se llama divergente porque el área aumenta a medida que el flujo pasa por él. Obsérvalo acá, el área a la entrada es más pequeña que el área a la salida. El área va aumentando a medida que el flujo pasa por este dispositivo. A la entrada se conocen estos valores: la velocidad, 240 metros por segundo, se desconoce la presión, la temperatura es de 30 grados centígrados y se desconoce el área. A la salida se desconoce la velocidad, conocemos la presión a la salida es de 1000 kPa, la temperatura a la salida de 60 grados centígrados y el área a la salida es de 40 centímetros cuadrados. Con estos datos vamos a proceder a dar respuesta a los diferentes ítems. Comencemos con el ítem A. En el ítem A se solicita la velocidad a la salida del difusor. ¿Qué fórmula podemos utilizar para calcular la velocidad a la salida del difusor? Tal como ya lo hemos venido trabajando, la fórmula que relaciona la velocidad en este tipo de situaciones es la del flujo másico. Recordemos que el flujo másico a la salida, que es donde se nos pide la velocidad, es igual a la velocidad a la salida por el área a la salida dividido entre el volumen específico a la salida. Si examinamos esta ecuación, caemos en la cuenta que a la salida conocemos el área, perfecto. El volumen específico lo podemos obtener porque conocemos la presión y la temperatura a la salida. La velocidad es lo que justamente queremos determinar, pero ojo, el flujo másico a la salida no lo conocemos. Por lo tanto, de esta ecuación no podemos despejar la velocidad porque tenemos dos incógnitas. Sin embargo, pudieras pensar que el flujo másico a la salida es exactamente igual al flujo másico a la entrada. Y esto es totalmente correcto, porque cuando el régimen es estacionario, el flujo másico se conserva, tal como ya lo sabemos. Por lo que pudieras pensar en calcular primero el flujo másico a la entrada. Veamos si lo podemos obtener. El flujo másico a la entrada será igual a la velocidad a la entrada por el área a la entrada dividido entre el volumen específico a la entrada. Examinemos esta ecuación. ¿El área a la entrada es conocida? No, no es conocida. ¿El volumen específico a la entrada es conocido? No, no es conocido, pero lo podemos obtener porque conocemos la temperatura y sabemos que el estado de la sustancia a la entrada es el de vapor saturado. ¿La velocidad a la entrada es conocida? Sí, es perfectamente conocida. Pero ojo, el flujo másico a la entrada es totalmente desconocido. Por lo tanto, esta ecuación también tiene dos incógnitas y con esta no podemos obtener el flujo másico.
Entonces, ¿qué debemos hacer en este tipo de situaciones cuando en una tobera o en un difusor, que es nuestro caso, no podemos utilizar la fórmula del flujo másico para obtener la velocidad? Recurrir a la fórmula de la primera ley de la termodinámica. Observa, fija tu atención acá al final de la tabla, en el difusor. Si aplicamos estas hipótesis, las cuales son: el difusor es adiabático, por lo tanto el flujo de calor se puede despreciar. Un difusor nunca genera potencia, por lo tanto también se puede despreciar. Y la variación de energía potencial en un difusor también se puede despreciar. Al aplicar estas hipótesis o suposiciones a la primera ley de la termodinámica, esta que se encuentra acá en la esquina superior derecha de la pantalla, ya sabemos que obtenemos esta igualdad, esta que se encuentra acá. Esto ya fue explicado en el video que te sugerí. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica para un difusor? Lo mismo que para una tobera. La entalpía a la salida más la energía cinética a la salida es exactamente igual que la entalpía a la entrada más la energía cinética a la entrada, y observa que esta ecuación contempla la velocidad a la salida. Por lo tanto, vamos a proceder a escribir en nuestra pizarra esta ecuación para visualizar si podemos obtener la velocidad a la salida. La entalpía a la salida más la energía cinética a la salida debe ser exactamente igual que la entalpía a la entrada más la energía cinética a la entrada. Examinemos si de esta igualdad podemos obtener lo solicitado, que es la velocidad a la salida. ¿La entalpía a la salida es conocida? No es conocida, pero como conocemos la presión y la temperatura, la podemos obtener. ¿La entalpía a la entrada es conocida? No, no es conocida, pero como conocemos la temperatura a la entrada y el estado de la sustancia a la entrada, que es la de vapor saturado, podemos perfectamente obtener la entalpía a la entrada. ¿Y conocemos la energía cinética a la entrada? Por supuesto, porque la velocidad a la entrada es dato, vale 240 metros por segundo, de tal forma que se cae en la cuenta que tiene una sola incógnita, justamente lo solicitado, la velocidad a la salida. Ahora vamos a proceder a obtener los valores que requerimos, que son las entalpías. Comencemos con la entalpía a la entrada. ¿Cómo podemos obtener la entalpía a la entrada? Ya sabemos que a la entrada nuestra sustancia se encuentra en la condición de vapor saturado. ¿Y cómo se representa el vapor saturado en las tablas termodinámicas? Con una letra G. Siempre recuérdalo, con la letra G. Como por ejemplo, V sub G es el volumen específico para vapor saturado. H sub G es la entalpía para vapor saturado, y así sucesivamente. Y conocemos la temperatura a la entrada, la cual es de 30 grados centígrados. Y al recurrir a la tabla de vapor saturado del refrigerante 134A, por supuesto, entrada por temperatura, podemos perfectamente conocer el valor de la entalpía a la entrada. Y te recomiendo que cuando el flujo de trabajo requiera de tablas para conocer sus propiedades, anotes en este tipo de ejercicio siempre tanto el volumen específico como la entalpía, debido a que todas las fórmulas que utilizaremos en este tipo de problemas contienen el volumen específico y la entalpía. Por supuesto, en este caso es el volumen específico a la entrada, vamos a anotarlo de la tabla, que ya sabemos, por supuesto, es el mismo volumen específico de vapor saturado, y la entalpía a la entrada, que también sabemos que es la entalpía de vapor saturado. ¿Cuáles serán los valores de estas propiedades? Vamos a la tabla. Observa. En pantalla se visualiza la tabla del refrigerante 134A saturada, por supuesto, entrada por temperaturas. Ubicamos la temperatura de 30 grados centígrados, obsérvese acá, y con ella podemos conocer tanto el volumen específico a la entrada, que es el volumen específico de vapor saturado, como la entalpía a la entrada, que es la entalpía de vapor saturado acá en la columna verde. Y como el estado de nuestra sustancia es saturado, si lo deseas también puedes anotar la presión a la entrada, que es de 770,64 kilopascal. Anotemos todos estos valores. Observa, la presión a la entrada vale 770,64 kilopascal. Y tal como ya hemos leído, el volumen específico a la entrada vale 0,026622 metros cúbicos sobre kilogramos. Y según la tabla, la entalpía a la entrada vale 266,66 kilojoules sobre kilogramos. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo para la salida, es decir, conocer la entalpía a la salida, este valor acá en la ecuación de la primera ley de la termodinámica. ¿Cómo podemos obtener la entalpía a la salida conociendo la presión y la temperatura? Bueno, primero debemos definir el estado. Vamos a abrir acá un poco más de espacio en la pizarra para trabajar con las propiedades a la salida del difusor. Con esta presión y con esta temperatura, ¿con qué estado sale el refrigerante 134A? Recuerda que para definir el estado,
Cuando conoces dos propiedades de una sustancia, sigues el siguiente procedimiento, el cual desarrollaré en forma un poco rápida, ya que este fue discutido en clases anteriores. Te has perdido de la clase donde enseñamos con detalle cómo definir los estados de una sustancia conocidas las propiedades termodinámicas. No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todos los posibles ejercicios para conocer los estados termodinámicos. Muy bien, continuemos. El procedimiento es el siguiente. Siempre te vas a dirigir a la tabla de vapor saturado, por supuesto en este caso del refrigerante 134A, entrada por presiones, porque conocemos la presión a la salida de 1000 kPa, y vas a tomar nota de la temperatura de saturación a la salida. Observa, en pantalla se visualiza la tabla del refrigerante 134A saturada, entrada por presiones. Ubicamos la presión a la salida, que es de 1000 kPa, obsérvala acá, y anotas la temperatura de saturación, que vale 39,37 grados centígrados. Vamos a nuestra pizarra. La temperatura de saturación a la salida vale 39,37 grados centígrados. Y ahora simplemente comparas esta temperatura con la temperatura real a la salida, que es de 60 grados centígrados, que visualizas que la temperatura de saturación evidentemente es menor que la temperatura a la cual sale nuestro refrigerante 134A. Y cuando esto sucede, que la temperatura de saturación es menor que la temperatura real, entonces te encontrarás en el estado de vapor sobrecalentado. Es decir, nuestro refrigerante 134A, acá a la salida del difusor, sale en el estado de vapor sobrecalentado. Si lo deseas, también puedes realizar un sencillo diagrama presión-volumen para que visualices esta situación. Mira el diagrama acá, en esta zona. La presión a la salida es de 1000 kPa, trazas una línea horizontal que representa los 1000 kPa. Se conoce de la tabla que la temperatura de saturación es 39,37 grados centígrados. Pero como la temperatura real es mayor, vale 60 grados centígrados, entonces esta temperatura de 60 grados centígrados corta a la línea horizontal que representa la presión de 1000 kPa en este punto, exactamente en este punto. Y ya sabemos que este punto se encuentra en la zona sobrecalentada. Por tal razón el estado 2 es sobrecalentado. Genial, continuemos. Una vez que se sabe que el estado 2 del refrigerante 134A para una presión de 1000 kPa y una temperatura de 60 grados centígrados es sobrecalentado, entonces esto nos deja saber que debemos dirigirnos a la tabla de vapor sobrecalentado, por supuesto, del refrigerante 134A, para poder tomar nota del volumen específico a la salida y la entalpía a la salida. Observa, en pantalla se visualiza una porción de la tabla del refrigerante 134A sobrecalentado, y ojo, para una presión de 1 megapascal, obsérvala acá. ¿Por qué megapascal? Porque las presiones en el estado de sobrecalentado vienen en megapascal. ¿Y por qué estamos seleccionando 1 megapascal? Por lo siguiente. La presión a la salida es de 1000 kilopascal. Y como las tablas en el estado sobrecalentado vienen en megapascal, simplemente debes transformar 1000 kilopascal a megapascal. ¿Y cómo se logra esto? Simplemente dividiendo entre 1000. Siempre vas a dividir entre 1000. Ojo, se divide entre 1000. ¿Por qué? Porque estamos transformando de kilopascal a megapascal. Y por supuesto, al dividir 1000 entre 1000, se obtiene que la presión a la salida es de 1 megapascal. Repito, se está dividiendo entre 1000 porque este es el factor por el cual se debe dividir para transformar de kilopascal a megapascal. Este 1000 que está acá como factor no tiene nada que ver con este otro 1000. Mucho cuidado con ese detalle. Por ejemplo, si tu presión de salida hubiese sido 2000 kilopascal, divides 2000 entre 1000 y eso te da 2 megapascal. Esta hubiese sido tu presión de salida. Muy bien, aclarado este punto, volvamos a nuestra tabla. Ahora es bastante sencillo leer tanto el volumen específico como la entalpía. Para una temperatura de 60 grados centígrados, el volumen específico vale 0,023608 metros cúbicos sobre kilogramos, mientras que la entalpía a la salida vale 293,38 kilojoules sobre kilogramos. Tomemos nota de estos dos valores. El volumen específico a la salida vale 0,023608 metros cúbicos
sobre kilogramos. Y la entalpía a la salida vale 293,38 kilojoules sobre kilogramos. Muy bien, vamos a abrir más espacio en la pizarra para continuar trabajando. Y vamos a tomar nota en esta zona superior de los valores obtenidos de la tabla. Acá se observan volumen específico y entalpía a la entrada y el volumen específico y entalpía a la salida. Regresando a nuestra primera ley de la termodinámica, esta que está acá, ya podemos perfectamente despejar la velocidad a la salida, que es lo requerido en el ejercicio. Vamos a ello. La velocidad a la salida será igual a esta entalpía a la salida que está acá positiva pasa a la derecha negativa. Quedaría la entalpía a la entrada menos la entalpía a la salida más la energía cinética a la entrada. Y por supuesto, todo este término lo debemos multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque este 2 que está acá dividiendo, míralo acá abajo, pasa a la derecha a multiplicar. Vamos a colocarlo por 2 que multiplica a todo este factor. Y por supuesto, este cuadrado, porque la velocidad está al cuadrado, se transforma en la raíz cuadrada. Perfecto. Ahora requiero que pongas especial atención a lo que a continuación te voy a explicar. Recuerda que cuando trabajamos con la primera ley de la termodinámica, las energías cinéticas siempre vienen en metros cuadrados sobre segundo cuadrado, claro, porque es velocidad al cuadrado. Pero las entalpías vienen en kilojoules sobre kilogramos. Ya esto lo hemos observado y como evidentemente estas unidades no son iguales, nos hemos visto en la necesidad de transformar metros cuadrados segundos cuadrados a kilojoules sobre kilogramos, ¿correcto? ¿Y cómo lo hemos hecho? Con un factor. Vamos a recordarte el factor. En un kilojoule sobre kilogramo hay 1000 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Con este factor hemos logrado hasta ahora transformar de metros cuadrados segundos cuadrados a kilojoules sobre kilogramos. Pero ojo, y repito, pon especial atención. ¿Qué estamos calculando? Estamos calculando velocidad. Mira, velocidad. Eso es lo que estamos calculando. Y sabemos que por supuesto la velocidad debe venir en metros sobre segundo. No puede venir en kilojoules sobre kilogramos, ¿correcto? No, debe venir en metros sobre segundo. Por tal razón, en este caso, se debe transformar estos kilojoules sobre kilogramos a metros cuadrados sobre segundo cuadrados para poder obtener dentro de la raíz solamente metros cuadrados sobre segundo cuadrados. Y observa qué fácil y sencillo es realizar esta conversión. Observa, calculemos primero la energía térmica. La entalpía a la entrada vale 266,66 kilojoules sobre kilogramos. Se visualiza acá en la parte superior. Menos, y la entalpía a la salida vale 293,38. Por supuesto, esta diferencia viene en kilojoules sobre kilogramos. Y requerimos transformar estos kilojoules sobre kilogramos a metros cuadrados sobre segundo cuadrados. ¿Por qué? Porque estamos calculando velocidad. Y por supuesto, nuestra velocidad debe venir en metros sobre segundo. Y observa qué fácil lo transformamos. Multiplicas por este factor, pero claro, al revés. Así, en un kilojoule sobre kilogramo hay 1000 metros cuadrados sobre segundo cuadrados. Así, kilojoule sobre kilogramos cancela con este kilojoule sobre kilogramos y nuestro resultado vendrá en metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Esta es la clave en este ejercicio, o lo que es lo mismo, un importante aprendizaje para que domines completamente este tipo de problemas. Así que al efectuar esta operación, esta resta multiplicada por 1000, con una calculadora se obtiene el resultado de menos 26.720 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Y ahora sí, hecha esta conversión, podemos sustituir en nuestro despeje de la velocidad a la salida. Este será igual a 2, que es este 2 que está acá, que multiplica a H1 menos H2 a la diferencia de entalpías, que ya sabemos que vale menos 26.720 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, más la energía cinética a la entrada. Con la velocidad a la entrada, que vale 240 metros por segundo, sustituimos, quedaría 240 elevado al cuadrado dividido sobre 2. Y por supuesto, como está elevado al cuadrado, viene en metros cuadrados
sobre segundos al cuadrado. Vamos a abrir un poco más de espacio acá porque ya efectuamos la conversión. Cerramos nuestro paréntesis y por supuesto la raíz cuadrada. Observa cómo ambos valores tienen la misma unidad, metro cuadrado segundo cuadrado, metro cuadrado segundo cuadrado. Por lo tanto se pueden operar, es decir, se pueden sumar sin ningún tipo de problemas. Al efectuar la operación dentro del radical, dentro de la raíz cuadrada, se obtiene el siguiente resultado. 4160, claro, metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y por supuesto, la raíz cuadrada. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que los cuadrados del metro y el segundo cancelan con la raíz, de tal forma que el resultado vendrá en metros sobre segundo. Perfecto, unidad de velocidad. Y al extraer la raíz cuadrada de 4160, se obtiene la solución del apartado A, que es la velocidad a la salida del difusor. Este toma un valor aproximado de 64,5 metros sobre segundo. Vamos a tomar nota acá en el estado 2 de esa velocidad, 64,5 metros sobre segundos. Vale realizar dos comentarios. Observa que cuando vamos a calcular velocidades aplicando la primera ley de la termodinámica, se debe tener especial cuidado en cuanto a las unidades, tomando en cuenta siempre este factor de conversión. Y el segundo comentario es que una vez obtenido el resultado de la velocidad, siempre es bueno verificar si el mismo tiene sentido. Como se trata de un difusor, ¿qué le sucede a la velocidad? Disminuye, y sí ha disminuido, observa, de 240 metros por segundo en la entrada a 64,5 metros por segundo a la salida. ¿Y qué ha pasado con la presión? Ha aumentado como debe ser, de una presión a la entrada de 770,64 kPa a una presión a la salida de 1000 kPa. Así, este comportamiento nos deja saber que vamos por buen camino cuando trabajamos con un difusor. ¡Genial! Vamos a abrir ahora más espacio en la pizarra para avanzar al apartado B de este interesante y muy completo ejercicio. En el apartado B se solicita el flujo másico del refrigerante 134A que circula por nuestro difusor. ¿Cómo podemos calcular el flujo másico que circula por nuestro difusor? Recuerda que el flujo másico se conserva, es decir, el flujo másico a la entrada es exactamente igual que el flujo másico a la salida. Y si planteamos la fórmula del flujo másico a la salida, se obtiene lo siguiente: velocidad a la salida por el área a la salida dividido entre el volumen específico a la salida. Pero observa que todos estos valores son conocidos. La velocidad a la salida la acabamos de calcular en el apartado A, el área a la salida es dato y el volumen específico a la salida se ha obtenido de la tabla. Acá se visualiza el volumen específico a la salida. De tal forma que basta con sustituir para conocer el flujo másico de refrigerante 134A que circula por nuestro difusor. Este será igual a la velocidad a la salida, que ya fue calculada, vale 64,5 metros sobre segundo, multiplicado por el área a la salida, que es dato, vale 40 centímetros cuadrados. Y ojo, debemos transformar estos centímetros cuadrados a metros cuadrados, porque estamos trabajando en el sistema internacional, y esto es bastante sencillo. Recuerda que en un metro hay 100 centímetros, pero como queremos metros cuadrados, elevamos al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Y por supuesto, todo esto dividido entre el volumen específico a la salida, que ya lo conocemos, 0,02368 metros cúbicos sobre kilogramos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que centímetro cuadrado cancela con centímetro cuadrado. Metro por metro cuadrado es metro cúbico, que cancela con este metro cúbico. Por lo tanto, nuestro resultado vendrá en kilogramos sobre segundo. Perfecto, unidad de flujo másico. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que el flujo másico que circula por nuestro difusor toma un valor aproximado de 10,93 kilogramos sobre segundo. Vale destacar lo siguiente: este 100 que está acá al cuadrado queda 10.000. Por lo tanto, en tu calculadora debes multiplicar 64,5 por 40, luego dividirlo entre 10.000 y finalmente dividirlo entre este valor. Mucho cuidado con esta operación. Y así obtendrás este resultado. Avancemos al apartado C de nuestro ejercicio, donde se solicita el área a la entrada. ¿Cómo podemos calcular el área a la entrada? De la fórmula del flujo másico. ¿Y por qué de la fórmula del flujo másico? Porque el flujo másico a la entrada ya es conocido. Recuerda que el flujo másico se conserva. Por lo tanto, el flujo másico a la entrada será igual al flujo másico a la salida. Este será igual a
la velocidad a la entrada por el área a la entrada dividido entre el volumen específico a la entrada. Y de acá es bastante sencillo despejar el área a la entrada. El área a la entrada no es más que el flujo másico a la entrada que multiplica al volumen específico a la entrada y todo esto dividido entre la velocidad a la entrada. Pero recuerda que este flujo másico a la entrada es el mismo flujo másico a la salida, es exactamente el mismo. Porque en régimen estacionario o permanente el flujo másico siempre se conserva multiplicado por el volumen específico a la entrada sobre la velocidad a la entrada, y como todos estos valores son conocidos, basta con sustituir para conocer el área a la entrada. El área a la entrada será igual a ¿cuánto vale el flujo másico? Vale 10,93 kilogramos sobre segundos multiplicado por el volumen específico a la entrada, el cual se conoce de las tablas, vale 0,026622 metros cúbicos sobre kilogramos. Y por supuesto todo esto dividido entre la velocidad a la entrada, la cual es dato, vale 240 metros sobre segundos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo, segundo cancela con segundo y metro cúbico cancela con metro, de tal forma que acá queda metro cuadrado. Perfecto, unidad de área. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el área toma un valor aproximado de 1,21 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Si lo deseas, puedes transformar esos metros cuadrados a centímetros cuadrados. Vamos a abrir un poco más de espacio acá. El área 1 en centímetros cuadrados se obtiene así. Tomas el resultado 1,21 por 10 a la menos 3 metros cuadrados y multiplicas por el siguiente factor. Se sabe que en un metro cuadrado hay 100 por 100, es decir, 10.000 centímetros cuadrados. Y así, metro cuadrado cancela con metro cuadrado. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el área 1 toma un valor de 12,1 centímetros cuadrados. Y en este momento te pregunto, ¿este resultado tiene sentido? Vamos a colocarlo por acá, en los datos de la entrada. El área 1 vale 12,1 centímetros cuadrados. Sí, tiene perfecto sentido, porque el área a la entrada, mírala acá, observa el dibujo, el área a la entrada, es menor que el área a la salida. 12,1 es menor que 40. En la salida el área es mayor. Perfecto. Vamos a ver un poco más despacio por acá ahora, para culminar nuestro ejercicio dando respuesta al apartado D. En el apartado D se solicita ¿cuánto vale la relación de áreas de entrada con respecto a la salida? La palabra relación significa fracción. Siempre vas a formar una fracción, colocando siempre en el numerador la primera palabra que te nombran. Te nombran primero la entrada, ¿correcto? Entonces colocas el área de la entrada así, dividida, y luego te nombran la salida, mira, la salida al final. Entonces la salida va en el denominador, va abajo. Siempre recuérdalo, la primera palabra que se nombra va arriba y la segunda palabra que se nombra va abajo. Y así de sencillo se forma la relación del área de entrada con respecto al área de salida. Calculemos este valor. ¿Cuánto vale el área a la entrada? 12,1 centímetros cuadrados. Y todo esto dividido entre el área a la salida, que vale 40 centímetros cuadrados. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que centímetro cuadrado cancela con centímetro cuadrado. Claro, el resultado es adimensional porque es una proporción, y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora se obtiene que la relación de áreas toma un valor aproximado de 0,30. Y en este momento vale destacar lo siguiente. Vamos a abrir más espacio por acá. La relación de áreas de la entrada con respecto a la salida ha dado menor que 1 porque se trata de un difusor. Claro, el área a la entrada es menor que el área a la salida, pero cuando trabajes con toberas, el área a la entrada con respecto al área a la salida dará mayor que 1 cuando se trabaje con toberas. ¿Por qué? Porque en una tobera el área de la entrada siempre es mayor que el área a la salida. Observa, acá tenemos la tobera. El área a la entrada es mayor que el área a la salida. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto